El día comienza temprano, formación. ¿Entendido? Luego clase de minado, cómo fabricarlas. A continuación el rancho y las maniobras. Artillería, fuego. Y el mortero, artesanal. Esta rampla es un arma popular. Nosotros la utilizamos como una artillería. 15 kilos de explosivos con destino desconocido. Nos permiten acompañarles a la liberación de un paramilitar. En lancha junto a Coronel, un perro abandonado por el ejército. El paramilitar desertor se encuentra retenido desde hace días. Teme sus compañeros le asesinen al liberarlo. Y ya no puede volver. De aquí para la tierrita nada, porque por donde me meta hay paramilitar. El alto al fuego con el gobierno termina el 9 de enero. El Ejército de Liberación Nacional espera ese proceso de paz que se está... Mi nombre es Diego León Gómez Suárez, soy licenciado en Educación Básica con énfasis en Ciencias Sociales de la Universidad de Antioquia. Y respecto a la pregunta que me haces sobre los acuerdos de paz en Colombia, particularmente o el que se cumplió en el 2016 con las FARC y el que se intentó al menos en un momento y que hoy está parado con el ELN, tenemos que mirar varias fases de ese proceso de paz, porque no solamente el proceso de paz que logró Juan Manuel Santos, sino que incluso tendríamos que mirarlo más en un enfoque más histórico hacia, por ejemplo, los acuerdos que en cierta manera se lograron con el gobierno de Belisario Betancur en los años 80, que constituye, digamos, un antecedente al actual proceso de paz. Entonces, el proceso de paz actual es un proceso que tiene toda un trasegar histórico desde esa época, incluso desde antes, y una importancia radical, no solamente para el futuro de Colombia, sino también incluso para el futuro de América Latina y del mundo, en tanto las FARC eran el grupo insurgente más antiguo que había en el hemisferio occidental. Son varios los asuntos que uno tiene que decir sobre el acuerdo de paz, y uno de ellos es que básicamente se constituye como una posibilidad que tiene Colombia en los últimos 60 años, incluso más, de crear en realidad un proyecto político serio, que no esté basado en la violencia, que no esté basado en la matanza del otro, del contrincante, sino que sea un proceso político y un proyecto político que a partir de la paz pueda encontrar un nuevo horizonte en Colombia. Y ese nuevo horizonte que se está abriendo a partir de los diálogos de paz, en cierta manera puede ser una manifestación de lo que actualmente está pasando con el paro colombiano. A raíz de la desaparición de las FARC empiezan a surgir ahora en realidad varios problemas de fondo que vive la sociedad colombiana, problemas coyunturales, y que con la existencia de las FARC en cierta manera estaban oscurecidos, estaban, digamos, opacados, y que tiene que ver, por ejemplo, con la corrupción rampante que hay en el país, con la clase dirigente que toma el control sobre el Estado y no garantiza los derechos básicos de la población. Entonces, como reitero, cuando existían las FARC, precisamente esa corrupción, ese no garantizar los derechos de la población estaban opacados precisamente por el actuar insurgente de las FARC, y muchas veces se tomó como chivo expiatorio por parte del Estado. Cuando dejan de existir las FARC y cuando empieza a haber un proceso de paz en algunas regiones del país, en otras todavía no ha llegado todavía esa paz deseada, empieza entonces a surgir una nueva conciencia política de la situación real de la desigualdad en el país, y eso aporta y es fundamental en la creación de un nuevo proyecto político que tiene que fundar Colombia. Ahora bien, respecto al proceso de paz que se lleva con el ELN, en cierta manera es algo urgente que tiene que darse nuevamente. Tiene que abrirse nuevos espacios de diálogo, porque así como el diálogo con las FARC nos está llevando a unos caminos esperanzadores, históricos en el país, un nuevo proceso de paz que tenga como actor al ELN también nos puede dar la posibilidad de que haya una apertura incluso más radical a un cambio político y a un cambio cultural radical. Digamos que en cierta manera uno de los retos que hoy enfrenta el proceso de paz en Colombia, y que también enfrentó en los años 80 y que fue por la razón por la que fracasó en los años 80, es cuál es la participación política del grupo insurgente. Entonces, uno de los fracasos fue precisamente la masacre de la Unión Patriótica, el grupo
político que se había creado con las conversaciones con Belisario Betancur, cuando masacran a la Unión Patriótica en los años 80 y 90, eso solamente fue decir que estábamos en cierta manera, o que Colombia no estaba preparada, o el Estado no estaba preparado para alcanzar la paz con las FARC. Y en cierta manera hubo cierta legitimidad de que las FARC volvieran de nuevo a la guerra, teniendo en cuenta la masacre que se había dado la Unión Patriótica y la muerte de Pardo Leal y etcétera. Hoy actualmente se está, en cierta manera también estamos enfrentando un problema similar, tal vez no de la raigambre que vimos en los años 80s y 90s, porque gran parte de la masacre de la Unión Patriótica tuvo mucho que ver con el fenómeno del paramilitarismo. Actualmente también vivimos el problema de que muchos de esos líderes sociales y muchos de esos líderes que antes eran guerrilleros, que están llevando procesos de paz y de comunidad en sus poblaciones respectivas, están siendo masacrados, están siendo asesinados, y no solamente por cuestiones como se ha querido presentar, de cuestión de faldas o de cuestión de linderos, como la fiscalía ha querido presentar, sino que también ha sido en cierta manera un proceso de matanza sistemática por parte, por ejemplo, de actores, por ejemplo, de la policía o del ejército. Nada más hace un mes resultó y salió el escándalo de que se creó un grupo de WhatsApp estrictamente, que los miembros del ejército y de la policía, estrictamente para matar a un miembro y a un líder social que había sido parte de la guerrilla de las FARC, que está liderando procesos de paz y de sustitución de cultivos ilícitos en su comunidad. Entonces aquí estamos viendo de cierta manera que todavía hay retos que se tienen que tener con el proceso de paz. De todas maneras, hay que entender que el conflicto armado colombiano, un conflicto de más de 60 años, si entendemos que la guerrilla de las FARC y tanto la de ELN nacen más o menos en el 64, después de y con la venia de la Revolución Cubana en el 59, empiezan todos esos movimientos de liberación nacional en América Latina, viendo la posibilidad de tener un cambio social en sus zonas o en sus países, que eran países totalmente desiguales, con una economía muy centralizada, con la población siendo injustamente deslegitimada por la oligarquía y por la plutocracia. Entonces, claro, y no solamente el caso colombiano, o sea, en los casos en donde se firmó un proceso de paz, en sus primeros años hubo dificultades para que se implementara. Por ejemplo, el proceso de paz en Irlanda del Norte, el proceso de paz de Viernes Santo, que firmaron católicos y protestantes para acabar con el conflicto en Irlanda, en sus primeros años también enfrentó muchos conflictos, que en un momento determinado se vio que de pronto podía caer en el fracaso. Nada más el proceso de paz que se llevó a cabo en Sierra Leona fue un fracaso total, porque después de la firma del acuerdo de paz volvió a recrudecerse la guerra nuevamente, y en cierta manera, en términos comparativos, Colombia ha tenido un mejor proceso que el que sufrió Sierra Leona después de la firma del proceso de paz. Y teniendo en cuenta eso, también hay que preguntarse qué garantías está dando el Estado para, por ejemplo, la participación política de los excombatientes de las FARC en el Congreso o en sus propias comunidades, porque eso fue otro de los acuerdos a los que se llegó con la firma del proceso de paz. ¿Qué tanto se está garantizando precisamente eso? Tenemos el ejemplo de las curules que se iban a dar a las víctimas en la Cámara de Representantes, las 16 curules. ¿Y por qué se hundió ese proyecto de las 16 curules que se iban a dar a las víctimas? Para que las víctimas tengan una participación política dentro del Congreso, dentro del marco legislativo, que es el que crea las leyes en Colombia. Entonces, en cierta manera, claro, lo logró, existe el partido FARC, ¿cierto? Y muchos de los integrantes de las FARC actualmente están en el Congreso y están logrando avances, digamos, en su proyecto político, y hacen parte de la oposición que es necesaria en toda democracia, porque toda democracia se alimenta precisamente de eso. Una democracia, a diferencia de una dictadura, es precisamente eso, porque hay dos actores que se encuentran, digámoslo así, en discordancia, y encuentran nuevas formas del diálogo y la concertación. Entonces, uno de las ventajas de que, por ejemplo, exista el partido FARC en el Congreso, no solamente de que se le está dando garantías a algo que ya exigían los guerrilleros desde antes, y es que pudieran participar en política,
sino que también fortalece a la democracia colombiana, en el sentido de que precisamente permite que no solamente los actores de derecha, que han estado durante 200 años dominando el discurso colombiano, el discurso de la política colombiana, sino que aparezcan nuevos actores que toman voces y que son un contrapeso a estos nuevos movimientos. Y eso es precisamente, y reitero, lo que alimenta la democracia dentro de las teorías de la ciencia política.